Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Mi nombre es Gloria Ruth Escalón Hernández y soy de la Iglesia de Jesucristo Benecer Hornos. Y en esta tarde quiero compartirles un mensaje que espero que sea de bendición para sus vidas y espero que el Señor bendiga esta palabra y caiga en buena tierra. Amén. Y vamos a empezar con una oración en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que tú seas, Señor, bendiciendo tu bendita palabra, esta enseñanza, Señor, que nos hable a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice, Señor, las hermanas, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor, que sea, Padre, de bendición a sus vidas, Señor, Padre Celestial, que tu bendita palabra caiga en buena tierra y dé fruto, Señor, Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, y que con tu ayuda, Señor Padre Celestial, tú seas renovándonos, seas transformándonos, Señor Padre Celestial, seas cambiando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas, Señor Padre Celestial. Bendito Dios, y que cada día, Señor Padre Celestial, seamos moldeadas, Señor Padre, hasta que lleguemos, Señor Padre Celestial, a ser esas mujeres que tú deseas, Señor, que seamos, Padre, que seamos bendición para nuestro esposo, para nuestros hijos, que seamos bendición para el donde nos paremos, Señor Padre Celestial, mi Dios, Padre Santo, mi Dios, tu nombre sea glorificado, Señor Padre Celestial, y seamos bendición a otras mujeres, Señor. Tengamos, Señor Padre Celestial, una palabra, Señor, de aliento, de consuelo, Señor, de edificación, Señor Padre Santo, a otras mujeres que están en necesidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, bendito Dios y Padre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Quita, Padre, seas tú quitando todo espíritu distractor, Señor, todo espíritu de oposición, Señor, a tu palabra. Bendito Dios, en esta hora seas tú atando al hombre fuerte, Señor Padre Celestial. Mi Dios, al enemigo de nuestras almas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Seas tú limpiando los aires, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, mi Padre, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria, Señor Jesucristo, bendito Dios. Amén, Padre, gloria a tu nombre. Pues en esta tarde, hermanas, les quiero hablar de un tema que se llama las características de una mujer sabia. Y sabiduría significa facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y sensatez significa cualidad que tienen las personas que muestran madurez en sus actos y decisiones. Esa característica o ese significado de esa palabra sensatez me llamó la atención porque dice que son personas maduras en sus actos y en sus decisiones. Y yo me ponía a pensar cuántas veces cuando somos inmaduras, aún ya siendo adultas como somos, hacemos berrinches, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, queremos que se haga nuestra voluntad y no hacemos la voluntad del Señor, y esto nos causa enojo, conflictos con nuestro esposo o a donde estemos, aún con los papás, si todavía pues viven con sus papás, hay conflictos, y aún para tomar decisiones no son firmes. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra cosa, o según como esté el clima, como esté el día, es como actuamos. Si hay sol, estamos contentas. Si está nublado, estamos deprimidas. Entonces, son cosas que pues afectan, ya sea en nuestra relación, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y aún en nosotras mismas nos causa conflicto. Vamos a ver las características de una mujer sabia, cómo Dios quiere que nosotros seamos sabias. Amén. Y vamos a leer Proverbios 14:1 y dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros seamos sabias, y una mujer sabia edifica su casa, dice, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuántas veces nosotros oramos y le pedimos: Señor, cambia a lo mejor a mis hijos, cambia el corazón de mi esposo, o cámbiame? Pero ¿qué pasa?
que con cualquier cosita que surge, todo lo que el Señor empieza a trabajar en nosotras, por no ser sabias, lo derribamos. Aún cuando le estamos pidiendo por nuestros hijos, a veces por nuestro mal carácter también, por la forma en que los tratamos, nosotros lo que el Señor va haciendo en ellos, nosotros en un momento lo echamos a tierra. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos haga esas mujeres sabias. ¿Para qué? Para que nuestro hogar sea edificado cada día, aún nuestro hogar sea un pedazo de cielo. Amén. Y vamos a ver otro versículo que se encuentra en Salmo 111. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces aquí nos está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Dios. Dice, vamos a ver otro versículo. Por favor, acompáñenme. Se encuentra en Proverbios 9:10. Vamos a estar usando nuestra Biblia para ver algunos versículos, unos textos. Y está en Proverbios 9:10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Entonces, hermanas, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor al Señor. Si nosotros no tenemos temor de Dios, vamos a hacer lo que nosotros queramos, nuestra voluntad, y vamos a pasar por sobre de quien sea, con tal de hacer lo que nosotros queremos, o tener lo que nosotros queremos. Amén. Entonces, nosotros debemos de tener temor de Dios. ¿Y cómo lo vamos a tener? A través de la oración. Si queremos ser mujeres sabias, tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar en oración con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros en el día estamos ocupadas en diversos quehaceres, en diversos asuntos, y tenemos tiempo para todo, menos para la oración, hermana? Y la oración en nuestra vida es bien importante. ¿Por qué? Porque en la oración el Señor nos va a ayudar con el carácter, nos va a ayudar a organizarnos en el día, aún para tomar decisiones, alguna decisión de algún problema que surja. El Señor nos va a dar sabiduría para tomar decisiones buenas que no afecten a nuestra familia. ¿Cuántas veces por nuestras malas decisiones, por tomar alocadamente alguna decisión en el momento, nos llevamos, como dicen, entre las patas a la familia, y todo termina mal? En estos momentos en donde pues estamos padeciendo porque muchos no tienen trabajo, porque pues la economía está difícil en estos momentos. Entonces, por tomar malas decisiones, aún a lo mejor el conseguir dinero, y no le tomamos parecer a nuestro esposo, o no le pedimos dirección a Dios si está bien, está correcto lo que vamos a hacer. Entonces también hasta en eso, quizás parece sencillo, pero aún en eso tenemos que pedir dirección a Dios, que su Espíritu Santo nos guíe. Ahora, como les digo, hacemos todo menos orar. Tenemos tiempo para todo menos para orar. Y las únicas veces que oramos es cuando vamos a la iglesia, los que nos congregamos, porque pues por este confinamiento hay muchas iglesias que aún todavía no están abiertas. Pero los que tenemos el privilegio, tenemos la bendición de congregarnos, digo, solamente a lo mejor allí es donde oras, donde tienes un momento para escudriñar la palabra, para escuchar palabra. Pero hermana, nosotros tenemos que estar en el secreto de Dios, tenemos que estar en oración, y más en estos tiempos difíciles. El que no está tomado de la mano de Dios va a flaquear. Con los rumores que escuchamos de cosas que que se vienen, o no sé, malas noticias que escuchamos, nuestro corazón puede tambalearse, nuestra fe puede debilitarse. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar fuerzas? De la oración, de estar en comunión con Dios.
Amén. Para llenar el requisito de ser sabia, debemos comenzar por tener una relación con Dios. Es necesario pasar tiempo con Dios para saber qué hacer en los problemas que se presenten durante el día. ¿Cuántas veces, como les decía, por no orar, por no pedir dirección, hacemos locuras? Y después estamos lamentándonos por esas malas decisiones que hicimos. Ahorita casi la mayoría de las personas, pues con lo que está pasando ahorita de la economía, ¿cuántos no se han endrogado? Y ahorita el problema son los intereses que se los comen. Entonces, digo, no hay como mejor pedirle dirección al Señor, orar para que Él nos fortalezca y nos dé sabiduría en qué hacer, y nosotros como esposas también alentar a nuestro esposo, darle una palabra de que no se desespere. A lo mejor nosotros también no hemos sido sabias en eso, porque vemos la situación y somos exigentes. Y debemos de ser prudentes, debemos de ser sabias. Amén. Dice también la mujer sabia edifica su casa. Y hermanas, la pregunta es, ¿cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos tratando también a nuestro esposo? ¿Cómo estamos tratando también a nuestros hijos? ¿Somos prudentes? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué dice nuestra forma de hablar? ¿Cómo son nuestras actitudes? Una mujer sabia se conoce por sus acciones, por la obra de sus manos y por la palabra de sus labios. Entonces, ¿qué dicen nuestras actitudes? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo es nuestro hablar? Todo el día estamos gritando, insultando a nuestros hijos, ofendiendo a nuestro esposo, en lugar de ayudar, en lugar de apoyar. Nosotros como ayudas idóneas debemos de apoyar, debemos de ayudar, de darle una palabra a nuestro esposo, de que no se desespere, que el Señor es el que va a obrar en la situación en la que estemos. Vamos a leer, hermanas, Colosenses 4:6. Amén. Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces nosotros debemos de tener cuidado cómo hablamos. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? A veces se nos olvida que tenemos a nuestro alrededor, ya sea familia, ya sean vecinos, y más si aún les hemos hablado de la palabra de Dios y nos escuchen hablar mal, nos escuchen que estamos gritando, que estamos peleando con el esposo, con los hijos. Imagínense qué van a pensar. Entonces ahí también nosotros ya estamos siendo tropiezo para esas personas, que primero les decimos una cosa, pero nuestras actitudes dicen otra. Entonces nosotros debemos de ser también como sabias, como mujeres sabias, debemos de ser prudentes para hablar. Debemos de cuidar mucho lo que hablamos, cómo hablamos, aún para que nuestros hijos no se desanimen. Amén, hermanas. La mujer sabia hace algo, edifica su casa. Es una mujer constructora, no es ociosa, no está enfocada en la casa del vecino, está enfocada en su casa. ¿Cómo va su casa?
cómo van sus hijos, cómo se comportan. Amén. Dice la mujer sabia, está ocupada en los asuntos de su casa. El propósito de ella es obrar sabiamente para edificar su casa y ser ejemplo a sus hijos y a su esposo. Vamos a leer Proverbios 31. Proverbios 31, 28. Y dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Sí te alaba tu marido, tus hijos, por tu comportamiento? ¿O son vergüenza, o les causas vergüenza de cómo hablas, de cómo te comportas? Amén, hermana. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Bienaventurada es que la bendicen. Y su marido también la alaba. Que tu marido también, hermana, por tu comportamiento, él esté contento, él se sienta bendecido por tu comportamiento. Que no seas carga en su espíritu, que no seas amargura de espíritu. Mira, dice, estaba yo viendo un versículo en Génesis, que te lo quiero compartir. Génesis 26, 35. Génesis 26, 35 dice, en el 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Imagínate el comportamiento de sus nueras que le causaron amargura en el espíritu de Isaac y de Rebeca. ¿Cómo serían esas mujeres? Que se la pasaban discutiendo, se la pasaban peleando, a lo mejor hasta le faltaban al respeto a su suegra, no se llevaban bien con ella, que dice al grado de decir que fueron amargura de espíritu. Entonces que nosotros no seamos así, que nosotros no seamos amargura de espíritu para nuestro esposo, para nuestros hijos, o aún hasta para nuestra suegra. Y nosotros, yo lo digo porque soy suegra, que no sea yo también así para mi yerno, para mi nuera. Que ella vean, mi suegra es sabia, le voy a pedir un consejo. Pero si nos ven, hermanas, que nosotros en lugar de ser sabias, somos necias, como lo que habla. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Quién se va a acercar a nosotros a pedirnos un consejo? Ni van a querer tampoco estar cerca de nosotros. Hay muchas hermanas que se quejan porque sus hijos no los visitan. Le digo, pues por algo será que sus hijos no quieren visitarlas. Nuestro mal comportamiento, a lo mejor nuestro carácter. Entonces pidámosle a Dios que Él nos dé sabiduría, que cambie nuestro corazón duro, amargado, nuestro corazón iracundo. Yo hace poco hablaba con un varón y él me contaba un poco de lo que pasó en su matrimonio, y es divorciado, pero él me estaba comentando que a veces cuando él salía de trabajar no quería llegar a su casa porque dice, de seguro voy a llegar y va a haber problemas, porque su esposa pues vivía en la casa de su mamá mientras ellos les entregaban su casa. Entonces estuvieron viviendo un tiempo con su mamá
y entonces él dice que salía de trabajar y él lo pensaba porque no quería llegar a su casa, porque ya sabía que iba a encontrar problemas por su esposa, que ya se había peleado con su mamá o con su hermano. Y dice, y era una cosa muy fea. Entonces yo me ponía a pensar, imagínate, él lo que más, a lo mejor en ese momento deseaba de salir, salía cansado del trabajo y lo que más quería era llegar a su casa a descansar y llegar y encontrarse con problemas por su esposa no ser prudente y más estando en una casa ajena, aunque sea de su mamá, pero no era su casa ya. Entonces imagínate, si nosotros pasamos por eso, que nos enteremos que nuestro esposo lo piense para llegar a la casa por nuestro carácter, por nuestras actitudes, porque en lugar de recibirlo con su comida caliente, con una palabra de bendición, lo recibimos de mala gana, que nos pide de comer y de mala gana le sirvamos, o lo recibimos y luego lo que le damos son las quejas de los hijos. Hasta en eso también debemos de ser sabias para el momento en que hablar con él, ya que él esté más relajado, ya esté más descansado. Debemos pedirle sabiduría al Señor, que nosotros somos las que pasamos más tiempo con los hijos, nosotros somos la que nos encargamos de cómo criarlos, de la crianza de los hijos. Dice aquí, la mujer sabia puede hacer la diferencia entre un hogar destruido, unos hijos malcriados y alejados del temor de Dios, o unos hijos obedientes, temerosos de Dios, sumisos y respetuosos. Mira, vamos a leer Proverbios 29:15. Espero que no te canses de estar usando tu Biblia. Proverbios 29:15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces también, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Somos consentidoras? Si el esposo dice, no les doy permiso de ir a algún lugar, tú pasas sobre su autoridad y los dejas ir a donde ellos quieran. Debemos de respetar también las decisiones de nuestro esposo. Si él dice que no, es no. ¿Quieren algún permiso? Háblale, consulta a tu esposo, porque si les llega a pasar algo, la única responsable vas a ser tú. Entonces hasta para eso debemos de tener sabiduría de parte de Dios y no ser consentidoras. Si el esposo dice una cosa, hay que respetarla, aunque no nos guste, aunque a lo mejor ante nuestros ojos es injusto, pero debemos de respetar también las decisiones de nuestro esposo. Debemos de ser ese apoyo para él, porque si no, entonces ahí la que también está en un problema es la mujer, porque entonces ella es la que manda en la casa. Y los hijos no van a obedecer ni van a reconocer la autoridad que es el esposo. Él es la cabeza, él es la autoridad de la casa. Pero si nosotros no la respetamos, tampoco los hijos la van a respetar. Hay un matrimonio igual dentro de la iglesia, y su hija pues era muy rebelde, y yo veía que pues el papá siempre ella era una jovencita, el papá siempre le estaba llamando la atención, su mamá, sus abuelitos, y no obedecía. Y ya por último, al que le iban y le daban las quejas era el pastor. Entonces yo me podía pensar cómo los papás perdieron toda autoridad, que ya no podían hacer nada con ella. Entonces ya iban con el pastor para darle las quejas, a ver si a él le obedecía. Cuando ahí la autoridad eran los padres.
pero hasta dónde uno consiente a los hijos, que ya después, ya cuando uno quiere ya reprenderlos, ya quiere uno pues prohibirle cosas, ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya nos tomaron la medida, porque ya nuestra autoridad ya para ellos ya no vale. Ahora, si desde chiquitos no los educamos, de grandes ellos ya no se van a sujetar, ellos van a hacer lo que se les da la gana. Entonces desde chiquitos hay que educarlos, no hay que ser tan consentidores ni tan permisibles. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué pasa? Desde chiquitos debemos instruirlos. Nosotros a veces vemos a los padres que tienen hijos chiquitos y que hacen berrinches, los niños se tiran porque los papás no les quieren dar algo y hacen berrinche. Y para que no hagan berrinche y estén en paz, les dan lo que quieren. Y ahí está mal, porque aunque haga berrinche, se revuelque lo que haga, hay que mantenernos firmes. Y entonces el niño va a entender que cuando se le dice no es no. Pero si nosotros hacemos lo que ellos quieren, pues el que va a terminar mandando es él. Y nosotros obedeciendo, los papás obedeciéndole a los niños, que es lo que mucho estamos viendo hoy. Nos queremos entretener con un celular, con la tableta, con la televisión, en lugar de nosotros educarlos, de nosotros sentarnos con ellos y estar hablando, estarles hablando de la palabra, estarles hablando del temor de Dios. Jóvenes que no quieren ir a la iglesia y los dejamos, no quieren ir a la iglesia, quieren irse ellos a sus pachangas, quieren irse ellos con los amigos, y ahí sí los dejamos. Y te estoy hablando de jovencitos de 12, 13, 15 años. Ellos mandan. Luego les preguntamos, hermana, ¿y cómo están sus hijos? No, están bien, pero se fueron a la casa de sus amigos. Y yo digo, bueno, pues, ¿de qué se trata? Y después viene el lloro y el crujir de dientes. Cuando ya quieren meterlos en cintura y ya no pueden, como lo que leímos. El muchacho consentido, a la larga va a ser vergüenza de su madre. Y también va a ser amargura de su padre. Entonces nosotros debemos de pedirle sabiduría al Señor y estar orando por nuestros hijos, aún desde pequeños, hermana. Nuestra comisión es orar por nuestros hijos para que el día de mañana ellos puedan tener un buen matrimonio, estar orando por su esposa, por su esposo, aunque todavía no lo conozcan, aunque todavía no lo tengan porque están chicos. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor a mí me dio esa sabiduría para, aun cuando mis hijos estaban chicos, yo estar orando por mi yerno, estar orando por mi nuera. Y yo puedo ver ahora los frutos de esa oración, porque gracias a Dios mi hija tiene un buen esposo, mi hijo tiene una buena esposa, una ayuda, ahora sí que una verdadera ayuda idónea para mi hijo, y su esposo, un hombre respetuoso de mi hija, temeroso de Dios. Pero eso cuesta, hermana, doblar tus rodillas, meterte aún en ayuno. Te digo, aunque estén chiquitos, empieza a orar por su esposa, empieza a orar por su esposo, y el Señor es el que se va a encargar. Aun cuando quieren acercarse gente inconversa a ellos, el Señor se los va a retirar. ¿Por qué? Porque tú estás orando, porque tú los estás cubriendo con oración. Y que el día de mañana no sea como Isaac y Rebeca. Su espíritu se amargue por el esposo o por la esposa de tus hijos. Desde ahorita. Hay que estar orando, hay que estar orando. Pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Amén, hermanas. Recuerda que la oración no vuelve vacía. A su tiempo dará su fruto. Y sé constante. Yo sé que a muchos la oración no les gusta. La oración es la muñeca fea de la iglesia. A nadie le gusta. Pero debemos de hacerlo. Es un arma poderosa la oración, hermano.
Amén. Dice, la mujer sabia ayuda, respalda y respeta a su marido como su cabeza y cubre sus faltas con amor. No lo exhibe. Vamos a leer Proverbios 10. Proverbios 10:12. Ahí dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubre todas las faltas. ¿De quién? De tu esposo. Si tú lo ves que él está en alguna falta, no lo exhibas, y menos ante tus hijos. Perdónalo, ora por él, habla con él a solas, no lo hagas delante de tus hijos, porque tú le empiezas a perder el respeto y también lo van a hacer tus hijos. Tú le empiezas a hacer reproches y al rato que tu esposo quiera reprender a tus hijos, le van a echar en cara lo que tú le estés reprochando, la falta que él haya hecho. Hay que hacerlo con amor. El odio crea discusiones y el amor perdona todos los errores. Amén, hermanas. Todas estas cualidades de una mujer sabia vienen como consecuencia de una vida de oración, de tener comunión con Dios. Entonces, busquemos tiempo para la oración, hermana. Si no puedes orar en el día porque tienes muchas ocupaciones, hazlo en la noche, en la madrugada, aunque sean 15 minutos, media hora. Hay quienes dicen, aunque sean 5 minutos, pero hazlo. Y vas a ver cómo poco a poco tú vas a ir avanzando en la oración en el tiempo, vas a estar orando, porque el Señor va a ir poniendo más cosas y te vas a ir deleitando y vas a empezar a ver respuesta en la oración. Entonces, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar, dice orad sin cesar. Orar con constancia, con perseverancia. Hay mucho por qué orar por nuestra casa, por nuestro esposo. Sabemos que sale y muchos cuantos ya no regresan. Estamos viendo cómo la maldad se ha multiplicado sobre la tierra. La palabra de Dios se está cumpliendo. Y por eso la palabra nos dice, orad sin cesar. El Señor Jesucristo nos decía que oráramos también. Él lo hacía. Entonces nosotros mayormente necesitamos orar, estar en comunión con el Padre. ¿Para qué? Para ser esas mujeres sabias. Si hay algún problema, alguna dificultad, tomar decisiones nosotras. Si no está nuestro esposo, tomar decisiones certeras, decisiones que seamos guiadas por el Señor. Seamos esas ayudas idóneas y no seamos carga en el corazón del esposo. Necesitamos sabiduría, necesitamos estar en el callado de Dios, en el secreto de Dios, orar por nuestros hijos. Y más si vemos que ellos ya no quieren ir a la iglesia, que ya no quieren tener comunión con Dios, que les jale el mundo. Es cuando más debemos de estar orando, hermana. Ahorita los tiempos son tan difíciles, las drogas, el alcohol, el homosexualismo, el lesbianismo. Se les hace fácil a los jóvenes. Nosotros debemos de estarles estorbando a nuestros hijos en sus pecados, estarles estorbando. ¿Recuerda qué le pasó a Elí? Elí fue un padre consentidor con sus hijos. Y la reprimenda no fue solo para sus hijos,
fue también para Elí. Entonces nosotros debemos de estarles estorbando a nuestros hijos. Salen a la calle, no tienen hora para regresar y a nosotros no nos ocupa ni nos preocupa. No, hermanas, debemos de ser sabias porque a nosotros se nos van a pedir cuenta de nuestros hijos, a los papás. Unos dicen, ay, a la cabeza, ahí sí le va a tocar al papá. Pero ¿qué tú hiciste también para reprenderlos? ¿Qué hiciste tú también para dirigirlos, para instruirlos, para reprenderlos, llamarle atención? Hay mamás que saben que sus hijos andan en malos pasos y no les dicen nada, se quedan calladas. A Elí, ¿cuántas veces el Señor le dijo lo que estaban haciendo? Él escuchaba también lo que hablaban de sus hijos, lo que el pueblo decía de lo que estaban haciendo sus hijos, cómo tenían relaciones, y dice que a la entrada del tabernáculo ellos tenían relaciones con las mujeres, y llegaba a oídos de Elí y Elí no hacía nada. Y te digo, no fue la reprimenda, el castigo no fue solo para los hijos, fue por Elí también. ¿Por qué? Dice el mismo Señor, le echa en cara, porque los has honrado más que a mí. ¿Cuántas veces nosotros honramos más a los hijos que al Señor? O le damos más el lugar a ellos que al esposo. Y eso no debe de ser, hermanas. Debemos de ser sabias. Y que el Señor nos dé sabiduría y el Señor tome nuestro corazón para que nosotros nos mantengamos firmes. De que si les vamos a llamar la atención, les vamos a llamar la atención. Y no los vamos a estar apapachando ni consintiendo. Porque entonces tú les estás apapachando el pecado. Y el día de mañana que el Señor los reprenda, ¿qué vas a hacer? No vas a tener cara para decirle al Señor, ¿por qué lo hiciste, Señor? ¿O por qué los reprendiste? Porque tú los dejaste hacer lo que ellos quisieron. Nosotros ya no tenemos excusa porque conocemos de la palabra de Dios. Sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Él quiere de nosotros la santidad. No te escogió ni te llamó para estar en su camino, para comportarte como uno de afuera. Te llamó para que tú hagas la diferencia entre uno y otro. Pero ¿qué pasa hoy en día? Somos diferentes mientras estamos dentro de la iglesia, pero una vez que salimos, cruzando la puerta, nos perdemos y somos uno igual que los demás. Y no debe de ser así. Debemos de marcar la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del mundo. Aquí lo que estábamos leyendo de lo que era la sensatez, era la madurez en sus actos y en sus decisiones. Entonces, como papás debemos de ser maduros y firmes. Que no nos pase como, te digo, como Elí. Darle más la honra a sus hijos que a Dios. Y todo lo que trajo. Todas las consecuencias que trajo a esa familia. Los actos de ellos. Entonces que nosotros no seamos así. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que orar, hay que estar orando por nuestros hijos. Hay que estar orando, derramando lágrimas, pero que nuestros hijos no se pierdan. Si tú los amas, no va a ser un sacrificio. Si tú los amas, no importa el tiempo y la hora que sea, tú vas a orar por ellos. Orar por tu esposo. ¿Te has preocupado por él? ¿Qué siente cuando no hay para darte a lo mejor el gasto
que siente él en su corazón, la desesperación. ¿Y cuántas mujeres no entienden y exigen? En lugar de ser sabias, de ser prudentes, de darle una palabra de aliento, decirle no te preocupes, Dios proveerá. Pero ¿qué les decimos? A ver cómo le haces, pero tú traes dinero a la casa. No, hermanas, hay que ser sabias. Por algo el Señor nos está llamando a ser sabias en esta hora. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Tu comunión con Dios? El enemigo nos tiene embobados con tantas cosas. Desvía nuestra mirada, nuestra atención de Dios. Debemos de estar preparándonos para la venida de Él, para estos tiempos difíciles. Te decía yo al principio, si no estás en comunión con Él, los tiempos difíciles que se vienen, ¿cómo vas a seguir adelante? ¿Vas a tener la fuerza, la fortaleza para mantenerte firme? Es un momento de reflexión, de decir qué he estado haciendo. Dios nos llamó a ser transformadas, pero no nos dejamos. No nos dejamos que Él nos moldee, que Él nos transforme. Queremos seguir viviendo nuestra vida como se nos dé la gana. Y no es así. Si decimos que somos hijas de Dios, debemos comportarnos como eso, como hijas de Dios. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Santidad, obediencia. No porque Él te quiera tener amarrada, porque Él te quiere bendecir, porque Él quiere que tengas un matrimonio bendecido, feliz, una familia bendecida, unos hijos prósperos en su matrimonio, en su familia, en su economía. Pero eso depende también de nosotros como mujeres sabias. ¿Somos sabias o somos mujeres necias? Que dice que la necia con sus manos derriba su hogar. Edifiquemos nuestro hogar, hermanas, edifiquemos nuestra casa, edifiquemos nuestro matrimonio. Oremos por nuestros hijos, bendigamos su vida.